Carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero y cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando que me despierto a sogar con temblores de agonía porque tú Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Soy José Manuel Dolade y está en un programa muy especial, La Música de tu Vida. Y hoy pues estamos completo en el estudio. Doña Ana Lancho, que te has dicho, música, gente guapa, me voy a incorporar. Quiero estar aquí porque además es que tenemos una invitada de lujo y encima, pues bueno, pues de agradecer que esté aquí y que haya estado. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Nosotros. Vamos a saludar a los oyentes de nuestra radio, de nuestra emisora radiodiversidad.com y, como no, también a los compañeros de Radio Castilla-La Mancha Activa que pasan nuestros mejores programas, lo pasan por su emisora. ¿Por qué decía que es un día especial? Pues mira, Ana, vas a recordar del mes de noviembre esto. Nada, 19 segundos. Pedazo de artista que estuvo con nosotros en la Gala por la Salud Mental en noviembre. Bueno, mil gracias por estar aquí y por haber estado allí. Hablamos de Pilar Bollero, sí, antes claro. de nada, y luego saludaremos a Diego, no sé si me ha apuntado bien el apellido, Mendiburu. Que lo he dicho bien, qué bien. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros por lo que hacéis tan necesario y para mí fue un placer estar en una gala así porque antes lo hablábamos, hay que visibilizar todavía mucho, nos queda mucho por hacer y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno, pues para los oyentes de Radio Castilla-La Mancha, estaban ustedes, como ha dicho Ana, pues en una gala fabulosa que hacemos todos los años, gracias a Carlos Romero, que conoce muchos artistas, nos dio la oportunidad de que esa magnífica gala pues viniera Pilar Bollero. Yo tengo muchas cosas para presentarla por aquí, pero casi prefiero en Cuba, en Extremadura, bueno, es la leche, Pilar. Y en Castilla-La Mancha, que os he oído eso y me ha emocionado mucho porque es una tierra que yo quiero muchísimo, he trabajado mucho allí en la tele y en la radio. Es una tierra maravillosa de gente extraordinaria y los quiero mucho. Pues yo te voy a pedir un favor, ¿te parece, Ana? Porque podría presentarla desde abogada, que también ella ha estudiado, pero decidió cambiar de profesión. ¿Por qué no nos cuentas, si te parece, tú al principio y luego nos presentas al compañero? ¿Quién eres pues, tú? A ver, Pilar. Yo, como la canción de La Jurado que dice soy una mujer que canta, pues eso soy. Una mujer que canta y que ha puesto su vida al servicio de la música y la copla, que es lo que hace que mi vida tenga sentido y levantarme por la mañana con ganas y con ilusión. Y estaba escuchando a Diego ensayar, estaba pensando en una cosa que lo pienso muchas veces y lo verbalizo pocas, y mira que yo suelo verbalizar. En este país, ahora que hablabas de que yo he estudiado Derecho, le damos mucha importancia a la titulitis, pues esta carrera que dura no sé cuántos años, estudió Medicina. Qué poca se le da a los músicos que están toda la vida estudiando y que son unas carreras increíbles. Y yo cuando grabé con la orquesta digo, pero si cualquiera de los que tengo aquí detrás ha estudiado 1000 veces más que yo en la carrera de Derecho, y qué poca importancia le damos a eso. Sí. Es así, es así. Sí, y la verdad sobre todo que estar con personas como él, que te acompañen, una voz preciosa, con una música preciosa, yo creo que eso tiene que también llenar mucho el corazón, ¿no? Es que supongo que Diego me dará la razón, la música la hacen los músicos y yo para cantar necesito músicos. Yo cuando la gente se empeña en llevar la música en lata y eso, conmigo no contéis, eso no va conmigo. O sea, yo prefiero llevar un piano, una guitarra, pero la música la hacen los músicos. Y además creo que por el respeto que le debemos a nuestra profesión no debemos consentirlo.
Oye, yo no sé si voy a meter la pata, pero yo tengo miedo para luego ponerla que es esta enlatada. ¿Me dejas, no? No está Porque enlatada. no sabía yo si vas a venir con él. Digo, yo voy a poner una canción para luego. Pero es del disco, está tocada vale, por la vale. Orquesta de Extremadura. Vale, Ojalá vale. todas las latas fueran así. Vale, pues luego la pondré, porque es que no sabía con Tony, habíamos quedado en poner Además, una. esa canción que tiene una historia brutal, porque esa canción la sacan justo Lola Flores y Marifé. Luego hay dos versiones muy poderosas, de Bambino y de Rocío Jurado, pero sabéis que los grandes poetas de la copla componían para ellas como trajes a medidas, porque ellas, antes hablábamos del psicólogo, ellos eran sus psicólogos, ellas les contaban su vida y ellos además, que eran casi todos homosexuales, escuchaban a las artistas y les decían, pues tú tienes que ir por aquí, pues tú tienes que hacer esto. Y entonces Lola le cuenta una de las cosas que hacía Lola, pues que tenía un rollete con alguien y dice, es que cuando lo veo me da mucho miedo de perderle, pero también me da mucho miedo de quererlo. Y por eso escriben esta canción Rafael de León que se llama Tengo miedo y la musicó el gran maestro Solano, que es mi paisano. Pues mira, la vamos a escuchar, pero antes voy a decir una cosa. Yo me di cuenta de la importancia de los músicos. Tony Antonio, que seguro que lo conocemos, y Carlos Romero, que tú conoces y va a todos los sitios contigo. Sí, claro. Recuerdo cuando la pandemia, fui a 2 o 3 actos, que ellos hicieron manifestaciones en Madrid, porque claro, los músicos en la pandemia, los funcionarios seguían cobrando. Las empresas, el hospital, Ana es la directora de un hospital de Diala, me han dedicado a la psicorehabilitación, y nos obligaron a cerrar también el hospital. Qué duro. Pero mientras tanto se cobraba. Al final los ERES y todas esas cosas, y recuerdo que 2 actuaciones y una manifestación que fui de Tony Antonio, pues decía eso, dice, es que no saben que los músicos tienen su instrumento, los camiones de la música van a los pueblos, y durante un año nadie pensamos, y ahí me di cuenta de lo que acabas de decir, de la importancia de los músicos. Y además... Y de los cantantes, claro, que tampoco cobrabais. Sí, bueno, pero yo cuando hablamos de cantante, yo me considero músico. O sea, yo canto, pero me considero músico. Y a mí me nombraron, hicieron una portavoz, hicieron un grupo en Extremadura y me nombraron la portavoz. Entonces me dediqué a ir a todos los ayuntamientos a contarles ya no solo la importancia que tenía la música en esos momentos, sino que además es que evidentemente éramos un sector que nos íbamos a morir de hambre. Los músicos, los técnicos, que no es solamente los músicos, es que hay muchísima gente. Y la verdad es que logramos sensibilizar mucho, porque yo creo que en aquella pandemia la música tuvo una importancia vital. Total. Sí. Pues bueno, ya que yo me he preparado, ibas a decir algo, Ana, para que escuchemos la canción. Sí, no, yo lo que quería preguntarte que, bueno, todas estas canciones que cantáis y que es un género difícil. Vamos, yo no entiendo mucho de música, pero a mí me parece que tenéis que utilizar la voz a veces con unas notas muy altas. ¿Cómo te preparas para todo esto? Pues yo tengo que dar gracias a Dios porque tengo un instrumento que no me da problemas. Hago muchos conciertos, incluso algunos sin sonido, porque hago un programa muy bonito en las residencias de mayores. Y la verdad es que mi voz responde muy bien, pero sí he estudiado mucho. He ido al conservatorio toda mi vida, tengo una formación clásica, que yo creo que el aprender a respirar para mí ha sido fundamental. Y sobre todo procuro no hablar muy alto. Procuro no beber cosas muy frías, ese tipo de cosas. ¿Te cuidas la garganta? Sí, procuro llevar algunas cosas que sí que sé que son beneficiosas. Sobre todo lo de hablar. Yo cuando estás en una reunión que todo el mundo está gritando, yo digo, bueno, cuando se callen ahora voy yo y hablo. Así te escuchan todos mejor. O sea, ella es esa artista que se toma los cubatas sin hielo, claro, eres tú. Esa soy yo. Bueno, pues luego, ya que tenemos la suerte que te has traído aquí al compañero, vamos a escuchar una que tenía yo preparada porque no sabía si venía sola, pero yo quería hablar de Cuba, quería hablar de muchas cosas. Sí. Vamos a poner esta música magnífica de Tengo miedo. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte, sueño y noche y día que sin ti me quedo.
Qué bonita canción y qué voz. Esto es con la Sinfónica Nacional de Cuba. Qué bueno. ¿Qué pasó en Cuba? Porque eso tenía yo aquí cosas para preguntarte. Pues yo la primera vez que fui a Cuba a trabajar, había ido ya otra vez, yo estaba enamorada de Cuba sin saberlo, pero luego ya fue un flechazo. Y la primera vez que fui a trabajar tuve la suerte de hacerlo con la Sinfónica Nacional. Y además me acuerdo, Cuba es especial, que se va la luz, esas cosas. Entonces voy a salir al escenario y no se va la luz. Imaginaos, yo iba no nerviosa, atacada, porque claro, yo voy a un país donde sé que los músicos son increíbles, que además la gente tiene una cultura que sabe muchísimo de música, iba a defender un género que yo entonces no sabía, yo sabía que allí gustaba, pero no me imaginaba que tanto, y muy nerviosa cuando salgo y dice el maestro, para adentro, que no hay micrófono. O sea, yo ya empecé, o sea, yo salí yo, ¿cuándo de veras? Pero no se oía. Tuve que salir 3 veces. Pero bueno, todo fue maravilloso. La Sinfónica Nacional me adora, yo a ellos también. Hemos hecho luego cosas juntos. Vinieron a hacer unos conciertos por aquí con Silvio Rodríguez y también tuve la suerte de estar, que yo adoro a Silvio Rodríguez. Y bueno, a mí Cuba me ha aportado tanto que estar en deuda siempre con ella. Incluso tengo aquí que un videoclip de tu canción Peregrino fue premiada. Sí, con bueno, unos premios allí muy, muy conocidos. Sí, tienen que buscar, porque tengo 2 vídeos fantásticos. Uno es con mi queridísima amiga Jaila María Monpié de Sarandonga, que la gente cree que Sarandonga es de Antonio el Pescailla, y no, es de Compay Segundo. Y como Antonio viajaba mucho a Cuba con Lola, se la trajo y la hizo. Y luego Lolita, en ese homenaje a su padre, hace esa sarandonga maravillosa. Yo la hago en el Malecón con Jaila, busquen el videoclip que no tiene desperdicio. Y luego mis amigos Buena Fe, que por cierto van a estar, si Dios quiere, en breve, en marzo aquí en Madrid, me invitaron a hacer una canción preciosa que compuso Israel Rojas, que tiene una de las plumas más bonitas para mí de la actualidad, y que está dedicada a la fe, a los peregrinos, y está basada en un hecho real, un padre que su hijo enferma y entonces va peregrinando desde La Habana hasta la Caridad del Cobre en Santiago, y ha ganado un premio Lucas, que es uno de los premios más importantes del Caribe de audiovisuales, y estoy muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Veo aquí maestro Juan Solano Pedrero, que de hecho la canción que acabamos de escuchar pertenece al Cuéntanos. ¿Quién es este hombre? Porque te has dedicado a hacer un disco. Vamos a poner la portada para los oyentes de la radio, tanto de nuestra radio como de Castilla-La Mancha. Ahí está Pilar Bollero, Solano, A la orilla de mi boca, con la Orquesta de Extremadura. Cuéntanos. ¿Quién es este señor y qué es este proyecto? El maestro Solano es el músico de la segunda gran terna de la historia de la copla. La primera es Quintero, León y Quiroga, y la segunda es Ochaíta, Valerio y Solano. Él es el músico de canciones como Tengo miedo, Cinco farolas, Aquella Carmen, A tu vera, pero además de eso es el director musical de Concha Piquer, es la persona que ayuda a ser lo que hoy es a Isabel Pantoja, ha trabajado con Marifé, con Rocío, con todas. Además es el director de la banda sonora de Bienvenido Mr. Marshall, de la película, del último cuplé, pero además de todo eso es cacereño como yo. Y yo debuté en un homenaje al maestro Solano y tenía una deuda con él. Y un buen día, su hermano Fernando, que ya falleció, me cedió parte del material que tenía de su hermano y dije, esto tengo que grabarlo, porque cuando el maestro Solano nace, Cáceres es una ciudad pequeña, una ciudad evidentemente poco desarrollada, no había conservatorios, no había bandas de música, y entonces él se tuvo que marchar a estudiar a Sevilla, al conservatorio, y yo dije, tengo que grabarlo todo, porque va a estar muy orgulloso de saber que en su tierra hay una orquesta como la Orquesta de Extremadura que interpreta sus canciones. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Ana, no te he contado, es conocida como la catedrática de la copla. Que a mí eso me da mucha vergüenza. Sí, bueno, pues es conocida como la catedrática de la... Porque eso me lo pusieron en Castilla-La Mancha, que yo empecé haciendo un programa con José María Íñigo, que en paz descanse. Entonces, en Castilla-La Mancha gusta mucho la copla. Y empecé haciendo un programa de copla, una sección que al final fue adueñándose prácticamente de todo el programa.
Y a partir de ahí me invitaron a hacer Bravo por la Copla, a Tubera, y allí me llaman la catedrática de la copla. Y cuando han sacado el disco, pues han considerado que esa era la manera más elegante de llamar la atención, porque sabéis vosotros que a la prensa hay que llamarle la atención, aunque el disco esté buenísimo. Hay que buscar ganchos. Hay que buscar ganchos, pero bueno. Pero bueno, un honor también, ¿no? Sí, bueno, eso proviene de mi inquietud. Yo no me he basado solo en cantar, sino en conocer. Perdón. Y hay una cosa que para mí fue muy importante. Cuando yo empiezo a cantar copla, la copla no estaba muy bien vista. Y entonces me decían, ¿pero cómo te va a gustar eso si eso es de horteras? Si eso es de viejos, me decían. Si eso es de facha. Y yo decía, bueno, yo no entendía nada porque era una niña. Entonces, ahora agradezco tanto todo aquello porque eso me hizo estudiar, conocer y me abrí un camino que no era solamente el de cantar, sino dar clases de historia de la copla en la universidad, ofrecer conferencias, tener programas de radio, y eso para mí ha sido fundamental. Pues fíjate, tú lo ves aquí, que ¿por qué la copla? Para que se vea que le iba a preguntar, pero ya no le pregunto, ya no lo he explicado. Oye, pero ¿has pensado hacer algún otro género en algún momento, o aunque sea tú sola en casa? Sí, no, pero sí, me encanta. Yo canto, me encanta, he cantado boleros, he cantado cuplés, canto flamenco, que me encanta, he cantado hasta jazz, que me encanta, y a veces con un inglés pésimo, porque me acuerdo de aquello de Lola Flores cuando le dicen, Lola, ¿usted sabe inglés? Y dice ella, uy, no lo quiera Dios. Pues con un inglés pésimo. O sea, que me gustan muchas cosas, la zarzuela, y bueno, y la canción de autor, pero la copla llegó a mí y me hechizó, porque la copla es como, a mí me encanta el teatro, y la copla es como una pequeña historia de teatro que tienes que contar en 3-4 minutos y que tienes que sentir y saber interpretar, no solamente cantar. Entonces eso me atrajo muchísimo. Me encanta el tango, que me parece fascinante. Y dime con qué canción te has sentido más, pues más a gusto cantándola, y sobre todo que te haya emocionado más. Ahí está, presidenta. Dile lo de un padre y los hijos. ¿Cuál es más guapo? ¿Cuál quiere más? No, pero seguro que hay alguna canción, ¿no? Porque yo creo que todos tenéis, hombre, os gustan todas vuestras canciones, obviamente, las cantáis con tanto corazón que... Sí, pero siempre hay alguna que dices, oye, pues por tu época de la vida que la has cantado, no sé, por algo que te recuerden. Tengo muchas canciones que hago en el repertorio y que son muy importantes para mí. Por ejemplo, en un espectáculo que hago habitualmente, hay una que nunca falta, que es aquella Carmen, que está dedicada a la bailadora Carmen Amaya, y esa canción va siempre ligada a mí. Y luego Se nos rompió el amor, que me encanta y suelo hacerla por bulerías. Pero además de eso, ha habido canciones, pues por ejemplo Penita Pena, que yo no interpretaba y empecé a hacerlo la primera vez que fui a Cuba, porque la gente ama a Lola Flores y me la pedía muchísimo y me ha hecho vivir cosas increíbles. O La gata bajo la lluvia, que la hago desde niña. Hay muchas canciones que me gustan. Ya no me apunto más porque no voy a llegar, me estaba apuntando. Bueno, pues te dejamos que nos sorprendas, que yo te traía aquí un artista con más canciones enlatadas, pues que encima se viene con este pedazo de artista, Diego Mendiburu. Mendiburu, eso es. Yo no escucho lo que dicen las lenguas de sin duna. Por cada sobre yo sé por quién está su
persona. Cinco luceros azules ay, alumbran, 5 farolas desde su casa y a mi casa, desde su boca y a mi boca. 5 añitos que me quiera, ay, 5 añitos que él es mi adorar. La mala gente que sabe de nuestras cosas. Si Dios sé que me quiere como le quiero, ay, hay que darle 3 cuartos y al pregonero y desde su puerta misma y hasta mi puerta la varita verde no creerme. Gracias. Ay. Maravilloso, maravilloso. Yo te voy a sorprender, Ana. Son cosas, me la ha mandado Carlos Romero, que lo conoces también, de todas las galas. Me ha sorprendido que yo no sabía que la copla se estudiaba o se trabajaba en universidades internacionales en Estados Unidos. No sé si tú tienes esa información. Bueno, o soy más privilegiado que tú, pero explícame eso. Esa me ha información sorprendido. me la dieron ellos y estoy loca porque nos lleven allí, ¿verdad? A dar unos cursos de copla. Pero sí, es que yo sé que se estudia muchísimo en Japón, en muchos lugares. La copla es un género creado por poetas como Federico García Lorca, como Rafael de León, como el propio Alberti. Y es un género musicado por herederos del gran Manuel de Falla, como es el caso de Quiroga, de Solano. Y luego, ¿quién interpreta la copla? Pues los artistas más increíbles de una época fundamental de nuestro país, desde Concha Piquer, Miguel de Molina, hasta Rocío Jurado, Carlos Cano. Entonces la copla tiene absolutamente todos los ingredientes porque reflejan perfectamente la forma de vivir del pueblo en un periodo fundamental. Cuando a mí me preguntan por la casa de Bernarda Alba, por todo lo que sucedió durante la generación del 27 o del 98, que se ve y se refleja cómo vivíamos en nuestro país, eso es la copla, pero a través de la música. Y es normal que en muchas universidades les llame la atención porque además tiene un lenguaje muy, muy particular. La copla tiene un nivel cultural muy exquisito porque la forma de escribir de estos poetas es increíble, pero además la forma de integrar también la cultura gitana y muchas de las palabras, como ya lo hacían los hermanos Machado. Creo que la copla es un pozo sin fondo y está relacionada con la historia de la mujer, con la censura, con la poesía, con el arte de la tauromaquia, absolutamente con todo. Y yo creo que mucha gente joven ahora le gusta la copla y canta copla, ¿no? Yo creo que artistas sí. nuevas que están saliendo y tanto hombres como mujeres, ¿no? Que están cantando la copla porque yo creo que, como tú dices, es algo como muy amplio que puede estar para todos. Y yo creo que además a esa gente joven que se acerca, a mí algunas veces me preguntan, ¿a ti te gusta lo que hace? Yo qué sé, pues por ejemplo lo que hizo Rosalía con la canción Se nos rompió el amor. Digo, claro que me gusta, por supuesto, porque ella es una artista increíble, no vengo yo a descubrir ahora nada, pero aparte de eso es un acto extraordinario que un artista de su talla se acerque a una canción como Se nos rompió el amor o cuando canta a tu vera en una de las películas de Almodóvar.
porque eso hace que la gente más joven Se acerque. o lo que ha hecho C. Tangana con la campanera y con el cuplé. A mí me parece que es que hay que agradecérselos eternamente, como anteriormente lo hicieron nombres como Serrat, como Sabina, como Carlos Cano o como el propio Pedro Almodóvar. Oye, ¿qué proyectos tienes ahora los más cercanos? Inmediatos. Bueno, pues ahora estamos con la promoción de este disco y queremos hacer presentaciones y llevarlo al directo. Yo además sigo con mis programas de radio, sigo con mis conciertos y con las clases en la universidad. Pero ahora, en breve, me voy a Cuba a hacer unos conciertos con el ballet de Luis Alfonso, que me encanta y que para mí es un honor. Acabo de grabar también un disco en Mérida, en México, con el Septeto Santiaguero de son, ahora que lo nombran además ha sido nombrado el son, como lo fue en su día el flamenco, interés, patrimonio de, ay por Dios, que no me salía, ayúdame, patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues estoy súper contenta, ¿no? Creo que es un sueño increíble. Y bueno, pues seguimos ahí con muchas cosas bonitas que os iréis enterando a través de Carlos y Nicolás, que yo espero que podamos seguir avanzando. Solano trabajando. a la orilla de mi boca. ¿Tienes otra canción también de o no? Sí, para que tenemos nos cantes? otra, vamos a venga, hacer pues otra. vamos a otra. Sí. Ponemos otra vez la portada para los que nos ven a través de Radio La Sabes Barandilla. que Solano a la orilla de tu boca es el título del clavel, o sea, el título de la canción El Rojo Clavel, y por eso hemos elegido ese título. Pero ahora vamos a hacer una que conoce todo el mundo, que la interpretaba la gran Lola Flores, que es A tu vera. Venga. Tuya y hasta el día en que me muera. Que no mirase a tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calle. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya y hasta el día en que me muera. Mira que dicen y dicen, ay mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la lavar y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya y hasta el día en que me muera. Oye, bonito. otra cosa que me llama la atención es que en este disco que estamos hablando ahora, haces duetos. Uno de ellos es con Carmen París y este con Enrique Heredia. ¿Por qué hacéis los duetos? Porque también acompañarte a otra persona también famosa y buena, ¿te ayuda más o esto es entre compañerismo? Explícanos, vamos a aprender hoy cosas de la canción. Bueno, estos duetos se hacen de una manera así muy espontánea, porque Enrique Heredia, que además es el productor del disco, que es por quien nos conocemos nosotros, estoy encantadísima, y es mi amigo, va mucho a Extremadura, es mujer extremeña, y yo en una de estas le propongo que cantemos A tu vera, y él me dice que sí, y así surge ese dueto. Carmen París y Clara Montes son dos mujeres a las que yo admiro profundamente y que son amigas. Entonces, para mí, proponerles estos duetos y que ellas me dijeran que sí fue un lujazo y
y fue muy emocionante. Y luego los tres dan caché Claro. a un trabajo discográfico, los pongas donde los pongas. O sea, se hace porque primero salen dos voces buenas, sale mejor la canción, y luego porque también te ayuda, aunque tú eres muy famosa, pero llevar gente a tu lado. Por eso te preguntaba. Sí, bueno, a ver, lo hago porque me enriquece mucho emocionalmente y porque son amigos, pero también los duetos dan color al disco y te llevan a otros registros. O sea, pues seguramente este disco lo estén escuchando personas que son muy fan de Clara Montes o de Enrique o de Carmen. Claro, también se ayuda comercialmente, Claro, lo digo por claro, encima, también claro. se ayuda. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas cosas aprendemos? Pues y como muchas, ellos son sobre todo. generosos, pues lo han hecho. Sí, porque yo creo que fíjate que eso también tiene que ser difícil, ¿no? Acoplaros una voz a la otra y que salga tan bonito y, ¿no? Yo cuando escucho los duetos sabes que hay muchos discos que son duetos todo. La verdad que tiene que ser difícil el acoplar las voces, la música y que salga luego tan bonito, ¿no? Es difícil porque a veces los tonos son muy Por eso. distintos, ¿no? Sobre todo entre hombres y mujeres, pero por ejemplo con Carmen y Clara no, porque las dos tenemos una tesitura, las tres teníamos una tesitura bastante parecida. Y en el caso de Enrique, yo ya he hecho muchas cosas con él, de hecho tenemos un espectáculo juntos, al igual que también lo hago con Clara, y estamos muy acostumbrados a cantar juntos. Fíjate, una voz como la tuya, imponente, que tuvimos la oportunidad de verte en directo. Mi pregunta es, ¿se escucha más la copla? Bueno, antes mucho más, claro, sobre todo cuando solo había una televisión, que tú ya eres madurita y te acuerdas de la 1 y la 2, que no había otras. Ahora es más difícil, tú eres joven, pero estamos pensando en Rocío Jurado, Isabel Pantoja, cuando aquellos años que solo había una televisión, ¿era más fácil ser artista entonces que ahora? Que tienes tantas televisiones y tienes que ver la 3, la 1, es que un montón de cadenas. yo creo que es diferente, ¿no? O sea, ellas llegan en un momento, a Rocío le costó mucho. No fue una cosa de un día para otro, siendo una voz increíble y una artista colosal. A Concha también, a Lola, o sea, a todas les ha costado mucho y eran artistas que eso sí que han trabajado, porque además eso se movían cuando en los coches no había aire acondicionado, cuando te dejaban tirado en la carretera, Sí. cuando a mí me contaba Marifé, que yo la adoro y que ha sido mi madrina y mi maestra, que tú dabas 2 funciones y no había sonido. O sea, era sin micrófono. Imagínate, dabas una función a las 6 y otra a las 8. O, por ejemplo, el caso de Marifé empezó en una tierra como la mía, maravillosa, en la comarca de las Urdes. Ella me contaba que cantaba y luego se ponía un delantal y pasaba el platito. Y dice, había días que cenábamos porque la gente, cuando menos tienes, cuanto más da. Y era muy hospitalaria, pero esos artistas han pasado mucho. Lo que pasa es que ahora ha cambiado, todo es distinto. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante y es el compromiso contigo mismo, con la profesión y la capacidad de sacrificio. No me quiero poner en plan abuelo cebolleta, pero yo se lo digo mucho a mis sobrinos. Vivimos en un mundo de inmediatez y este trabajo nuestro no es de inmediatez, es de a largo plazo y son carreras de fondo. Entonces, hay que trabajar mucho y el problema con el que hoy nos encontramos, que decías muy bien, antes había programas donde tú ibas, gente joven, muchos, y solo había 2 cadenas. Ahora hay no sé cuántos concursos. El niño llega al concurso, gana el concurso, no tiene ni repajolera idea de lo que es ser artista, pero como ha salido en la tele y lo han visto no sé cuántas personas, ya se cree que además va a ir a un escenario y se va a encontrar a la artista tal que lleva una trayectoria de 40 años y la va a mirar por encima del hombro. O sea, es que yo creo que tenemos los conceptos muy errados y que vivimos eso en un mundo muy inmediato. Yo creo que el sacrificio es muy necesario. Cuando tú quieres llegar a algo, requiere un esfuerzo. Y eso hay que enseñárselo. Pero igual el artista que el futbolista, creo que yo creo que ahora también un poco el tema de las redes, claro, que lo hablábamos antes, el tema de las redes, donde todo es dar al like y las influencers, que fíjate todo lo que... Mira, yo me acuerdo que hace un tiempo se hizo se hizo una estadística y tal, y la mayoría de las niñas querían ser influencers. Sí. No querían ser nadie, ni médicos, ni psicólogos, ni cantantes, como ni nada. Época, no, nada. Querían ser influencers. ¿Por qué? Porque ya ganaban lo suficiente. Y bueno,
observaban, porque veían cómo se movían estas, con lo cual es verdad que las redes sociales para muchas cosas ayudan y yo creo que en el campo de la música han ayudado mucho. Y siguen ayudando, pero es verdad que hay veces que también, bueno, hay que tener cuidado como todo. Yo creo que en el caso de la música han ayudado mucho porque un mercado que a lo mejor es más reducido, las redes ahora lo abren, amplía, evidentemente, claro. ¿no? Y te pueden escuchar en Claro. muchos lugares y eso siempre es bueno. Pero es cierto que ese artista que se cocía a fuego lento, pues ahora es diferente. Y lo más normal es que digas, yo ya me he cansado, tiro la toalla, y eso es lo que no se puede hacer en un trabajo como el nuestro. Todos estos programas, ¿nos vas a cantar otra en directo? Pregunto. No tenemos más, ¿no? No tenemos Pero más. Bueno, no, pues entonces te pregunto, te iba a hacer una pregunta. No tiene nada que ver, nosotros somos apolíticos, conocer la asociación La Barandilla, no nos metemos en política, pero tenemos una joven amiga de Ana que se ha presentado recientemente, se va a presentar, el nombre no me acuerdo, que le escuché la música, no estamos haciendo publicidad de ella, pero es por la pregunta. Al Benidorm Fest. Sí. Pues una jovencita que se ha presentado y tiene posibilidades. Y bueno, son 150.000 euros, que si ganas 150.000 euros, que los dan a vosotros, ya tenéis la vida un poquito resuelta durante un tiempo, ¿no? Bien, ¿no? Pero fíjate, yo decía, qué lástima que no puedan ir a Eurovisión. Insisto, que no nos estamos metiendo, ¿por qué no se va? Pero el ganar un festival te ayuda, o sea, tú, Pilar, ahora imagínate fueras a Eurovisión, ¿eso cómo repercute? Pues es que yo creo, fíjate, yo pienso que creo que en la época de nuestra queridísima Maciel, o en la época de Serrat, o que Serrat no llegó a ir, pero creo que era muy importante. Pero ahora me vais a perdonar, pero si es que es un festival donde no hay ni músicos. Es que no sé si nos beneficia o nos perjudica. Yo veía ahí al maestro Solano dirigiendo esas orquestonas y yo decía, qué maravilla, pero ahora veo el Festival de Eurovisión y digo, pero qué pereza si no hay ni músicos. Claro, que te está recordando la década prodigiosa, que son otros, pero todavía hay 2 décadas ahora, que encima ganó, no sé... Sí, yo conozco mucho a uno. En 1800, iba a decir, en 1900... Bueno, aquella canción era Made in Spain. Claro. Made in Spain. Pues digo que fíjate si consiguieron fama, que todavía hay hasta 2 décadas prodigiosas. Pero es que era otra época, y era una época en la que la familia veíamos el festival. Claro. Yo recuerdo... esta noche es el Festival de Eurovisión, que un poco lo que se relataba en Cuéntame cuando la abuela veía el festival, ¿no? Pues es que era así, nos juntábamos la familia para ver el festival y el festival era lo más, pero ahora... Ahora ya ha perdido. Pues ya sabes, a tu amiga le dices, oye, la catedrática de la copla ha dicho que no te preocupes si ganas y no vas a Eurovisión. Y además últimamente, yo digo, pero bueno, ya se presente, yo me acuerdo el año de Pastora Soler, que es una pedazo de voz, que jolín, pero es que nunca tenemos suerte. Sí. Esta niña es, ella es más mayor, pero ella sí, porque ella es música. Ha estudiado música fuera en Estados Unidos y ella lo que es música. Además compone claro. Para Lola Índigo, ha compuesto para mucha gente y de casualidad la dijeron, ¿por qué no te presentas? Dijo, bueno, pero pensando que no la iban a coger. Que no la iban a coger o que iba tarde ya. Y bueno, la han cogido. Qué bien, pues yo mucha suerte. Yo me entero porque ahora Radio Nacional le hace mucha publicidad, será para compensar que no van a Eurovisión, dice, vamos a dar publicidad al festival. De todos modos, yo creo que nuestro mundo ha cambiado mucho, nuestro mundo de la música me refiero, ¿no? Entonces, lo que antes era música ahora se ha cambiado mucho por espectáculos. Ahora tú ves un concierto, bueno, yo no porque soy una nostálgica, entonces sigo vibrando de emoción con un concierto de Joaquín Sabina, me da igual que cante mejor o peor, porque lo que me interesa es lo que dice y los músicos que lleva detrás, que son estupendos. Pero tú ves un espectáculo y dices, si es que ya lo que les importa, si te pasa hasta con las orquestas de los pueblos, ya no importa que toquen bien un paso doble, si ya lo que importa es que uno se tire desde la esquina y llega no sé qué. El espectáculo. Nuestro mundo ha cambiado mucho, entonces ha cambiado a nivel festivales y todo, pero eso no quiere decir que cuando tú haces una cosa bien hecha, el público no la aplauda, porque el público siempre es soberano. Pues yo te diría que bueno, ya vamos a despedir esta entrevista. Es un placer hablar contigo, escuchar tu voz, escuchar también la guitarra, que queda, ambas cosas quedan preciosas. Suerte no hace falta que te deseemos, porque ya la tienes. Siempre, que los bolos también interesan. Sí. Y que bueno, darte otra vez las gracias por haber venido a nuestra gala de una forma solidaria y bueno, que ojalá pudieras venir más veces a que podamos disfrutar de tu voz. Sería un placer. Yo, como conocemos
aquí a Carlos, vamos a hacer una cosa, le mandaremos WhatsApp cada evento que tengamos, Sí, por pero si si te pilla además por eso Madrid. fue de una manera así, ¿verdad? Ocasional. Y yo, sí, claro, me dijeron. Muy Además, generosa por tu parte, porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, así que te lo Bueno, digo. también te Y aquí lo sorprendiste dejo. que estábamos gente, ¿verdad? ¿Te gustó? Al menos el teatro es Estaba maravilloso, lleno, sí. estaba lleno. Creo que, insisto, de verdad, creo que cada uno tenemos que poner lo que tenemos al servicio de las causas que son tan necesarias. Y hay que visibilizar y tenemos que ver las cosas de una manera mucho más natural y tenemos que ser mucho más empáticos. Pues yo, por tu generosidad, te doy también las gracias desde parte de todos los que formamos la Asociación A Barandilla. Te doy las gracias por tu generosidad, haber estado allí con nosotros. Pues Pilar, Diego, de corazón, nos vamos a ir con esos 19 segundos, no quiero alargarlo más, para los oyentes de esa gala donde tuvimos el honor, no de escucharte, porque te habíamos escuchado antes, pero de conocerte en persona, de verdad. Diego, Un placer. de corazón. Y a Carlos, desde la distancia, le damos las gracias por haber tenido la oportunidad, Carlos Romero, de presentarnos. Nos vamos, queridos oyentes, muchísimas gracias, un placer. Y recuerden, el nuevo disco, ¿qué nos dirías para terminar del nuevo disco? Que Tu octavo que ya, lo escuchen. o sea, que no es Eso un lo disco. primero. ya. El noveno. El noveno. Bueno, Solano a la orilla de mi boca. Es un disco para emocionarte y recordar a los grandes de la copla de la mano de los compositores y los poetas más interesantes de un siglo tan importante como fue el pasado en la historia de la música española. Bueno, soy José Manuel Doladez, les damos las gracias y nos vamos con esos 19 segundos de aquella magnífica gala.